diabético, pues yo creo que ya todos conocemos Oh, alguno. sí, Entonces, bueno, doctora, pues yo creo que podemos empezar con tan importante tema. bueno, pues vamos a empezar entonces. Ajá. Bueno, bueno, ¿qué es la diabetes? Ajá. Vamos a empezar viendo este caso clínico de esta paciente. Se trata de una paciente femenina de 52 años. Consulta porque desde hace 6 meses ha bajado de peso y tiene síntomas como poliuria y polidipsia. Poliuria se refiere, si ya habíamos visto, ¿se acuerdan ustedes que habíamos visto nuestra orina es de 1 litro a 1,5 litros en 24 horas? Existe lo que se llama nictámero, que es el número de micciones en 24 horas. Ajá. Nuestra vejiga, la vejiga urinaria, tiene una capacidad de 200 a 250 mililitros. Ajá. Con 250 empieza a decir, queridísimo amo, me estoy ya llenando, ¿me puedes llevar a orinar? ¿Sí? Entonces la vejiga, fíjense, si es 1 litro, tenemos que serían 4 micciones para vaciar este litro, ¿no? Dado que cada uno es de 250, ¿sí? Y si es 1,5 litros, serían 7 micciones. Entonces, el nictámero es de 5 o de 4 a 7 micciones en 24 horas. Pero si nuestro paciente tiene poliuria, ajá, quiere decir que orina más de 7 veces en 24 horas. ¿Sí? Entonces, este es un síntoma, poliuria. Y polidipsia es que tiene mucha hambre. Ajá. Y obviamente pérdida de peso. La pérdida de peso es, como ya les había yo platicado, habíamos ya platicado, la célula tiene hambre, ¿sí? Tiene hambre, no tiene que comer. Entonces afuera está la glucosa, pero no tiene insulina. Y la insulina que es la que hace que entre junto con el potasio adentro de la célula. Entonces empieza a echar mano de grasas, ¿sí? De grasas para su alimentación. Entonces esto le va a dar que pierda de peso el paciente. Ajá, va a perder peso. Entonces, fíjense, si tenemos que esta paciente tiene como antecedentes personales patológicos que ha sido obesa desde los 35 años. Tuvo 2 embarazos, el último a los 35 años. En esa época presentó hipertensión que terminó por cesárea. El niño, su producto, en esa época pesó 4 kilos 150 gramos. Aquí en México, lo normal es que pese un niño de 2,800 a 3,200, ¿sí? En promedio, más o menos, ¿sí? En el norte no, porque en el norte, los niños pesan mucho, son grandotes, porque también las personas son altotas, ¿no? Son más altas. Yo me acuerdo en mi internado, llegué y empecé a decir, todo era producto macrosómico, ¿no? Le ponía niño macrosómico, o sea, grandote, macrosómico, prediabético, ¿no? Prediabetes. ¿Sí? Entonces el pediatra me dijo, a ver, doctora, ¿cuánto pesan los niños en promedio en México? No, pues 2,800 a 3,200. Bueno, aquí pesan 4,200, 4,500. Y no es macrosómico, es porque la talla de los papás es altota. Ajá. Entonces dije, bueno, está bien. Yo hice mi internado en Ensenada, Baja California. Entonces, pero este niño de esta paciente, pues sí, fue grandote, ¿verdad? Pesó mucho, 4 kilos, 150. Ajá.
El día de hoy que va a consulta, tiene una glucosa en ayuno de 187 miligramos. A la exploración física ella mide 1,58 y pesa 81 kilos. O sea, debería pesar 60 kilos. Tiene 30 kilos, bueno, póngale 21 kilos más. Ajá. Tiene depresión 130, 80, o sea, ya está un poquito hipertensa. Tiene 88 de frecuencia cardíaca y 14 de respiración. El cuello tiene lo que se llama acantosis nigricans, que es una zona de aumento, una mancha hipercrómica, ¿sí? Tiene las axilas, en las manos, ¿sí? En los dedos. Es su única dato en la exploración física. Resto de la exploración física normal. Se hace diagnóstico de diabetes mellitus porque en ayuno tiene 187 de glucosa. La primera medida que se le va a dar de tratamiento es la dieta y el aumento en la actividad física. Ajá. Las metas para el control a alcanzar van a ser que llegue una glucosa en ayunas entre 90 y 100 miligramos. Y hora y media después de comer, o sea, postprandial, de menos de 175 miligramos. Que su hemoglobina glucosilada o hemoglobina A1C sea de menos del 7%. Y las metas de control van a disminuir las complicaciones crónicas a largo plazo. Si no se alcanzan a un mes, se inicia tratamiento con metformina. ¿Sí? Entonces es una paciente diabética desde los 35 años, o sea, ahorita tiene ya 52, o sea, hace ya, pues, ¿qué? 52 menos 35, 17 años, ¿no? Hace 17 años que tuvo su último embarazo y que era un producto grandote, ya le estaban diciendo que era prediabética ella. Ajá. Si desde hace 17 años hubiera tenido el cuidado de bajar de peso, de controlar su presión arterial, etcétera, pues posiblemente no hubiera tenido la acantosis nigricans, ¿verdad? Y no tuviera las complicaciones que tiene ahorita de hipertensión arterial. Ajá. Bueno, entonces la primera medida que se le da a esta paciente va a ser, ya se vio que era diabetes tipo 2. Entonces, la primera medida va a ser con dieta y con ejercicio. Ahorita vamos a hablar de la dieta, ¿sí? Ahorita o la próxima clase. Para mantener una hemoglobina glucosilada menos, si la paciente continúa manteniendo la hemoglobina glucosilada en más del 7%, se tiene que agregar un fármaco que se llama metformina. Si continúa presentando a pesar de la metformina, se le añade una sulfonilurea, una glitazona o una glinida, o algún fármaco que inhiba la alfa-glucosidasa o la gliptina. Ya vamos a hablar de estos medicamentos. Si a pesar de todo continúa teniendo más de 7% de hemoglobina glucosilada, entonces se agrega un tercer fármaco o se inicia la insulina basal. Ajá. Entonces, si falla, entonces se agrega metformina, insulina en 2 o más inyecciones al día. Ajá. Los criterios mayores para iniciar insulina son hiperglicemia severa, cetosis, pérdida de peso o embarazo. Y ella ya tiene pérdida de peso. Entonces se inicia insulina primero como monoterapia. Pueden ser 2 o más inyecciones al día para mantener la hemoglobina glucosilada en menos del 7%. Ajá. Esta sería más o menos el croquis de tratamiento para esta paciente. Entonces, tenemos que, cuando comemos, ¿sí? Al comer nosotros, pues esto va a hacer que la glucosa aumente. Entonces, le llega la información al páncreas de esta glucosa alta, entonces el páncreas va a liberar la insulina. La insulina aumenta la absorción celular de glucosa a la célula, al hígado, al músculo esquelético.
y almacenan glucógeno para producir ATP y energía disponible. La insulina es la clave para la entrada de la glucosa a las células. Si si hay baja de glucosa, o sea que no haya habido comida y el paciente tenga baja de glucosa, el mismo páncreas va a liberar glucagón, ¿sí? Para que descomponga el glucógeno del hígado y aumente los niveles de glucosa en sangre. La diabetes mellitus es una enfermedad que se presenta en un 20% de la población o más. Ajá, el porcentaje es muy alto. Hay 422 millones de personas diabéticas en el mundo. Cada momento van haciendo más, ¿verdad? Y cada momento van muriendo. Las principales causas de muerte de los pacientes diabéticos son el infarto al miocardio, son las causas cardiovasculares. Se presentan 1.5 mil millones de muertes al año. Se le llama diabetes mellitus al aumento de la glucosa en sangre por una producción inadecuada de insulina o por su resistencia. Y esto va a dar que haya dos tipos de diabetes. Ajá, hay dos tipos de diabetes mellitus, el tipo 1 y el tipo 2. El tipo 1 que es insulino dependiente y el tipo 2 que es no insulino dependiente, que este es el 90% de los casos. Este viene siendo el 10%. ¿Sí? Las personas que fueron operadas de páncreas, los que tuvieron pancreatitis, los que tienen pues tienen anticuerpos contra islotes de Langerhans, ¿verdad? Y tienen un número disminuido real de células beta del páncreas, ¿verdad? Entonces, esos son los tipo 1 y que a fuerza van a tener tratamiento con insulina, ajá, porque no hay producción de esta. Y el tipo 2, que es no dependiente de insulina, se presenta generalmente en la edad madura sin que sea un requisito, porque puede haber jóvenes, digamos, adolescentes de 12, 13 años, que tengan resistencia a la insulina. Sobre todo, ¿qué factores creen ustedes que hacen que la diabetes que ya no sea únicamente, antes se le decía que esta era diabetes juvenil, y a la 2 se le decía del adulto. Pero sin embargo, ahora hay diabetes tipo 2 en niños y jóvenes, ¿verdad? En adolescentes. ¿Qué efectos creen que haya? ¿Qué efectos o por qué creen que haya aumentado el porcentaje de jóvenes o de niños con diabetes tipo 2? Por el estilo de vida, Ajá, por ejemplo, La alimentación, Malos hábitos que alimenticios. consumen, el el aumento sedentarismo, de dulces. ¿Qué más? el sedentarismo, Sedentarismo, exacto. ¿Qué otra? ¿El estrés no les gusta? El estrés, por ejemplo, porque ya no, o sea, bueno, ustedes ya no les tocó tanto, ¿verdad? Pero a mí me tocó la época en que yo salía a correr a la calle. Claro que sí había robos, ¿verdad? Había robachicos y había, pues, asaltos y había violencia, ¿verdad? Pero no era tan notoria, ¿verdad? Entonces, actualmente el niño ya más bien está en su casa, ya más bien son hijos únicos o dos hijos, cuando mucho, ¿verdad? Hay mucho problema de divorcios, o sea, es una gama importante que siempre ha habido divorcios, ¿verdad? Pero actualmente como que es más el número y como que los niños están más sentados en las pantallas, en sus teléfonos o en las pantallas de la computadora, y caminan menos, se mueven menos, no participan en actividades deportivas, ¿verdad? Entonces, pues esto va siendo, y bueno, y el tipo de alimentación, ¿verdad? Que también a todos nos pega, ¿verdad? La comida rápida, el uso tanto de productos, pues, procesados, ¿verdad? Ya ven que ahora dicen que ya van a prohibir todos los alimentos con alta cantidad de calorías, ¿verdad? En las primarias, secundarias, preparatorias y universidades, según dicen, ¿verdad?
Entonces, bueno. Entonces, pues actualmente hay diabetes tipo 2, incluso en niños, ¿verdad? Hay niños gorditos con obesidad, etcétera. Y bueno, primero va a haber, una resistencia a la insulina. O sea, hagan de cuenta, esto de resistencia a la insulina, hagan de cuenta que antes, es un ejemplo, ¿eh? A lo mejor un poco, dramático, pero hagan de cuenta que un soldado, por ejemplo, ¿eh? Un soldado mataba el soldado es la insulina, ¿eh? El soldado mataba a 90 personas, ¿sí? A 90 individuos. Actualmente el soldado, porque ya los individuos se protegen, mata solamente a 30 o a 40, ¿sí? Esto podría compararse un poco a la resistencia a la insulina. Ajá. No quiere decir que sea otra insulina, ni que esté mal producida, ni que esté contaminada, ni nada. Simplemente las células, por esa misma sedentarismo o tipo de alimentación, van haciendo que tengan que, hagan de cuenta que antes una molécula de insulina, metabolizaba lo que se ve en in vitro es que un gramo, una unidad, más que un gramo, una unidad de insulina metaboliza 4 gramos de glucosa, ¿sí? O sea, una unidad de insulina se casaba, se aparejaba o se unía a 4 moléculas de glucosa. Ajá. El aumento en la resistencia es que esta molécula de insulina se une a 3, a 2, bueno, aquí a 3, a 2, o incluso a una, ¿sí? A 1 gramo de glucosa. ¿Sí se entiende? Y a veces, tienen que ser 2 moléculas de, 2 unidades de insulina para una sola molécula. ¿Sí se entiende esto? ¿Sí? ¿Sí se entiende bien? Esta es la base de la resistencia a la insulina. No quiere decir que no funcione, lo que pasa es que le da muchísimo más trabajo meter la glucosa a la célula. ¿Sí se entiende? Como que la célula se pusiera una capa, ¿sí? Difícil de penetrar por la insulina. ¿Sí se entiende? La resistencia. Sí, doctora. ¿Sí? Bueno, Gracias por contestar. fíjense, si yo les digo, por ejemplo, un paciente tiene 40 gramos de glucosa, ¿cuántas unidades de insulina necesita? 10. Normal, 10. Eso, porque son 40 entre 4, ¿verdad? 40 entre 4 igual a 10. Pero alguien que no tenga tolerancia a la resistencia a la insulina, ¿sí? Resistencia, ¿sí? Muy bien. Bueno. Entonces, resulta que los pacientes van a desarrollar esta resistencia a la insulina porque es tanta la glucosa que pues hacen la resistencia, ¿verdad? Entonces, el páncreas inicialmente produce más. La producción diaria de insulina más o menos asciende a 20 unidades en ayunas, ¿sí? En ayunas, ¿sí? 20 unidades. Pero entonces, cuando hay resistencia, el páncreas produce 40 o 60 unidades en ayunas. Entonces, este aumento en la producción va a hacer que haya finalmente una disminución gradual en la producción. ¿Sí? ¿Sí se entiende? ¿Sí?
O sea, hay una hiperglicemia constante, sostenida, y el páncreas trata de igualar, ¿sí? Para que abata esta producción de esta gran cantidad de glucosa, y el páncreas trata de cubrir, pero llega el momento en que el páncreas se agota, ¿sí? Aunque sea diabetes tipo 2, y va a dar una disminución gradual en la producción de insulina, ¿sí? Entonces, al final, pues en lugar de producir las 20 o las 40, pues producirá 10 unidades o 15, ¿sí? En lugar de las 20. ¿Sí se entiende? ¿Sí se entiende bien esto? Eso obviamente son ejemplos, ¿eh? No lo tomen así como que muy literal. Bueno, las 20 unidades sí se producen en ayunas. Bueno. Entonces tenemos que no solamente es un trastorno de carbohidratos, ¿sí? No solamente es una alteración en los hidratos de carbono, sino también es una alteración en las grasas y en las proteínas. ¿Por qué? Pues porque la insulina tiene que ver con los 3 grupos de alimentos, ¿sí? Ahorita vamos a ver las acciones de la insulina. Entonces va a dar dislipidemia, va a dar obesidad, va a dar complicaciones vasculares, ¿sí? Todo esto va a dar. Hay que sospechar el diagnóstico cuando el paciente tiene astenia y aninamia, ¿sí? O cuando se presenta una diabetes gestacional. O sea, durante el embarazo hay un valor de glucosa por arriba de 110. Cuando hay obesidad, el paciente obeso quiere decir que es un paciente que está produciendo más cantidad de insulina. Cuando hay hiperlipidemia o aumento de triglicéridos o disminución del colesterol bueno, el HDL, o se presentan infecciones como la balanopostitis, que es la infección en el surco balano prepucial en el hombre, o vulvovaginitis en mujeres, o enfermedades por disfunción eréctil en hombres jóvenes, ¿verdad? No estoy diciendo en pacientes de 75 años, ¿verdad? Sino en hombres jóvenes. Problemas de coronariopatía en menores de 45 años, parálisis de un ojo que se llama oculomotora, o parálisis facial en personas jóvenes, ¿verdad? Todo esto en personas jóvenes. Y los síntomas, como ya veíamos con nuestra paciente, que era poliuria y polidipsia, bueno, nuestros síntomas pueden ser polidipsia, o sea, orinar, tener mucha sed; poliuria, orinar mucho; polifagia, comer mucho y seguir teniendo hambre; y pérdida de peso. El tener mucha hambre es porque la célula no tiene que comer, ¿sí? Tiene grasas y de eso echa mano. Vamos a hacer el diagnóstico con 3 datos importantes. El diagnóstico. Un diagnóstico va a ser con una glucosa en ayuno, con una glucosa en ayuno, mayor a 100 o 110. Ajá. O sea, tiene que ser la glucosa en ayunas menor a 100, ¿sí? Actualmente ya está en 100. Ajá. El número 2 va a ser lo que se conoce como curva de tolerancia a la glucosa, ¿sí? Curva de tolerancia a la glucosa. Esta curva de tolerancia a la glucosa es lo siguiente. En ayunas se le administra 75 gramos de glucosa, ¿sí? En forma de una suspensión, un jarabe muy dulce, ajá, que tenga 75 gramos de glucosa, y se lo toma por vía oral. Y a las 2 horas se le toma una glucosa, y la glucosa debe estar en menos de 180 miligramos. Ajá.
Esto se considera curva de tolerancia a la glucosa negativa. Cuando a las 2 horas sale en más de 180, si es más de 180 miligramos, esto quiere decir que es positiva la curva de tolerancia a la glucosa y hace diagnóstico tiempo antes de que se manifiesten los síntomas clínicos. Ajá. En este momento es importante, o sea, sería como una prueba para personas obesas con hipertensión, sería un buen método diagnóstico de futura diabetes. Ajá. ¿Sí? ¿Sí se entiende la curva de tolerancia a la glucosa? ¿Sí Otra vez, por favor, si se puede. O sea, hagan de cuenta, para ponérselos más fácil, hagan de cuenta que ustedes, cualquiera de ustedes, que están delgaditos, que hacen mucho ejercicio, o deberían, se comen, no sé, tres tortas de esas, ¿cómo se llaman? Esas tortotas que tienen, que son para nunca volver a tener hambre, ¿cómo les llaman? Bueno, Cubanas. Cubanas. que tienen jamón, queso, carne de res, de puerco, pollo, etcétera, ¿no? Unas tortotas así. Y se toman tres tortotas cubanas, ¿no? O 4 guajolotas. Y si a ustedes les hacen un estudio a las 2 horas de glucosa, van a estar en menos de 180. Ajá. Estarían en más de 180 los que están gorditos, los que tienen familiares de papás diabéticos o abuelos diabéticos. Ajá. Esa es la curva de tolerancia a la glucosa, o sea, se da una curva, se da una ingesta de 75 gramos de glucosa y se va a tomar una glucemia a las 2 horas, a las 2 horas. Y tenemos dos posibilidades, una que salga en menos de 180, otra que salga en más de 180. Si sale en más de 180, esto es diagnóstico de diabetes, ¿sí? Es diagnóstico. ¿Sí se entiende? ¿Sí? Sí, doctora. Bueno, a eso se le llama curva de tolerancia. Y sería bueno hacérsela, pues cuando uno tiene antecedentes o ha aumentado de peso, ¿verdad? Un aumento en el 10% del peso habitual o cualquier otro dato que haga sospechar, ¿verdad? Si alguien tiene familiares o pues cualquier, o sea, como un estudio de rutina podría hacerse. Y otro es el tercer método, que es en cualquier momento cuando salga una glucosa, ya sea preprandial o postprandial o en ayunas, mayor a 200 miligramos. Ajá. Esos son los tres. En ayunas, con la curva de tolerancia y con una glucosa a cualquier hora en más de 200. ¿Sí? Así, con esas tres formas vamos a hacer el diagnóstico. Ajá. ¿Cuáles van a ser las complicaciones tardías de la diabetes? Vamos a tener complicaciones tardías. Ajá. Las complicaciones de la diabetes se dividen en agudas y crónicas. Complicaciones. Complicación. Agudas y crónicas. Las agudas son que baje la glucosa, hipoglicemia, hiperglicemia, que aumente, hiperglicemia, cetoacidosis y coma hiperosmolar. Todos estos, sobre todo este primero, atenta contra la vida. Ajá, la hipoglicemia. Cuando una persona tiene 60, 40, 35 de glucosa, tiene convulsiones y fallece. Así de fácil. Si logran llevarla al hospital, pues ya la hizo, pero si no la logran llevar, pues lástima, ¿verdad? ¿Qué tengo que darle a la hipoglicemia? Pues glucosa. Ajá. Si está el paciente consciente, le doy por vía oral.
¿Qué tipo de glucosa le puedo dar? Pues un jugo, ¿sí? Un jugo de mango, un jugo de lo que quieran, de durazno, cualquier marca, ¿verdad? Preferentemente algo líquido. Si está consciente, si está inconsciente, no le puedo dar nada por vía oral. ¿Por qué? Porque puede broncoaspirar. ¿Sí? En la hiperglicemia, en general, bueno, una hiperglicemia de 400, de 500, requiere hospital. Ajá. La cetoacidosis y el coma hiperosmolar requieren hospital. Se habla de coma hiperosmolar cuando la osmolaridad es mayor a 310 miliosmoles por litro. ¿Cómo se calcula la osmolaridad? Con la siguiente fórmula: 2 sodios más potasio más glucosa sobre 18. 18 es el peso molecular de la glucosa, más urea sobre 2.8. Ajá, es su peso molecular de la urea. Y esto debe ser de 290 a 310 miliosmoles por litro. Ajá, ese es el valor normal de la osmolaridad. Entonces, un paciente que llegue con hiperglicemia y con cetoacidosis, es probable que tenga coma hiperosmolar. Ajá, que es una situación de gravedad. ¿Sí? Nadie dice sí. Ya está. Sí, ¿Podría doctora. volver a repetirlo, por favor? ¿A repetir cuál, doctora? Lo de osmolaridad, o sea, Nuestra osmolaridad ya habíamos visto. La osmolaridad cuando hablamos de los aminoglucósidos, La habíamos fórmula. hablado que en la médula renal la osmolaridad es más alta, es hasta 1400. ¿Qué es osmolaridad? Osmolaridad es, hagan de cuenta, ¿cuántos alumnos hay por grupo? En la escuela se supone que deben ser 15, ¿no? Si en un grupo hay 2 o 3, si hay 2 o 3, sería, perdone, perdón, si un grupo, Sí, se oye aquí su sí, pues sí, número. Yo tengo un poquito inestable. si un grupo, hagan de cuenta que un grupo que sea, lo normal en la escuela es que sean 15, ¿no? 14 o 15, ¿no? Esto sería un grupo normoosmolar o normoalumno. ¿Sí se entiende? sí. Permítanme tantito. A ver, doctora Reyes, tantito. A ver, ¿a mí me escuchan bien? Es que como que se me traba un poquito la señal, pero ¿me Se están le traba un poco. escuchando Sí, bien? se le traba un poco, Sí, doc. se le traba un poco, doctora. Si es que me dice que está un poquito inestable mi internet, pero bueno, o sea, es muy importante entender este concepto de osmolaridad para poder entender pues los estados metabólicos de nuestros pacientes, ¿no? Así como la doctora les ponía el ejemplo, por ejemplo, si en un salón está diseñado para 20 alumnos, si hay 10, pues eso es hiposmolar. Si hay 20, pues será normosmolar, y si hubiera 50, sería hiperosmolar, ¿sí? Entonces, un estado hiperosmolar se va a referir a todos las partículas que están ocupando un espacio a nivel
intravascular, ¿no? Porque estamos hablando, bueno, si hablamos aquí de la osmolaridad sanguínea, porque pues todo tiene osmolaridad, la orina tiene su osmolaridad, nuestros líquidos tienen su osmolaridad. Aquí estamos hablando de la osmolaridad sanguínea. ¿Por qué? ¿Por qué estamos hablando? Porque algo de lo que, o sea, estas moléculas de glucosa que deberían de estar intracelular andan en el torrente. Entonces este torrente está como el metro en las horas pico, ¿no? Hiper cargado de partículas. Y eso pues es un estado grave. ¿Sí se va entendiendo? ¿Sí, chicos? Entonces, la osmolaridad Creo que es que yo veo, osmolaridad es que yo tengo como el internet inestable, doctora, y no logro como que se me traba. Y también yo escucho trabadón. Bueno, osmolaridad significa el número de partículas por un litro. Ajá. En un litro de plasma, donde hay 2 veces el sodio, un potasio, un valor de potasio, glucosa sobre 18 y urea más 2.8 sobre 2.8. Y esta suma de estos valores debe ser entre 290 y 310. Entonces, el coma hiperosmolar, pues es cuando tenemos más de 310 miliosmoles por litro. ¿Sí? O sea, hay mucha glucosa, ¿sí? Hiperosmolar. Y luego tenemos las complicaciones crónicas. Las complicaciones crónicas se dividen en 2 categorías, la que se conoce como macro y microangiopatía, ¿sí? Macroangiopatía y microangiopatía. Microangiopatía. La macroangiopatía es las alteraciones a nivel corazón, la enfermedad vascular cerebral, o sea, el EBC, aquí sería el infarto agudo al miocardio, la enfermedad de los miembros inferiores, ¿sí? Enfermedad de miembros inferiores, MS y S, miembros inferiores, o sea, pues causas para amputación, para enfermedad vascular y para infarto al miocardio. Y las microangiopatías son a nivel retina, son a nivel riñón, la nefropatía, y son a nivel neuropatía, ¿sí? Neuropatía, que se puede dividir en 2, la neuropatía autónoma o autonómica, autónoma, y la neuropatía periférica. El paciente deja de sentir, y entonces si pisa una piedra o algo, no va a sentir, entonces no se va a proteger, y de ahí se infecta y empieza a tener problemas para futura gangrena. La retinopatía para ceguera y el riñón para nefropatía. Ajá. Entonces son las complicaciones agudas y crónicas. Y todo esto se combate si se combate el encabezado. Lo que encabeza este desfile, pues va a ser la glucosa alta, ¿sí? Entonces, manteniendo mi glucosa normal, pues puedo controlar esto, ¿sí? ¿Sí se entiende? Sí, doctora. Bueno. Entonces, en cuanto al tratamiento no farmacológico, va a ser lo más importante en la educación para la salud, educación de mencionarle al paciente qué es la diabetes, qué es un padecimiento pues de tipo familiar, ¿verdad? Que es controlable, no se quita, pero es controlable, y que pues de cada paciente depende pues qué futuro quiere, si tener o no ceguera, enfermedad vascular, infarto al miocardio, amputación, ser dializado, etcétera, ¿verdad? El paciente va pues a elegir lo que quiera, ¿verdad?
información sobre la enfermedad. Y lo que corresponde más, que sería la dieta y el ejercicio. ¿Sí? Ejercicio. ¿Qué ejercicio? El ejercicio, ¿qué ventajas va a tener? Bueno, pues que va a gastar glucosa, de esa glucosa que está acumulando, va a tener disminución de la resistencia a la insulina, va a tener disminución en la hiperinsulinemia, va a aumentar la sensibilidad a la insulina, va a disminuir los lípidos al hacer ejercicio, va a disminuir la tensión arterial, aumentar el gasto de energía y aumentar la sensación de bienestar. Ajá. La guía de ejercicio va a ser según su capacidad física, ¿verdad? Por ejemplo, a un paciente invidente, bueno, pues va a ser un ejercicio muy diferente a alguien que le falta ya una pierna, ¿verdad? O las dos piernas, o a alguien que es joven, alguien que trabaja, alguien que tiene mucho sobrepeso, en fin, ¿verdad? Esto debe ser adaptado. Pues ahora se usa mucho ir al gimnasio, ¿verdad? Se ocupa mucho ir al gimnasio y bueno, se supone que allí hay entrenadores que van a ayudar y que van a ver qué problemas, sobre todo, pues tiene que trabajar el paciente, ¿no? Para tener músculos, para tener tono, para tener flexibilidad, o debería, ¿verdad? El ejercicio que todos podemos hacer, bueno, salvo el que está invidente, amputado, etcétera, va a ser el de caminar o correr, ¿verdad? Correr lo que es caminata rápida para que tenga un poquito de disnea, no demasiada, ¿verdad? Un poquito nada más, que le permita ir hablando o ir platicando, pero no ir así modelo paseo en la Alameda en domingo, ¿verdad? Porque si va en paseo a la Alameda en domingo con el novio, pues más bien se va despacio, ¿verdad? No, se trata de que haga un deporte aeróbico, ¿verdad? Marcha o ejercicio aeróbico. Ajá, correr el correr puede aumentar lesión en pies, ajá, o en retina, en retinopatía. No se recomiendan deportes de impacto, ¿verdad? Como sería el box, el karate, etcétera, ¿verdad? Obvio, porque pues lastiman los ojos, ¿verdad? Debe de haber un calentamiento de 5 a 10 minutos y la sesión debe ser de 1 hora en general o preferentemente 5 días a la semana, ¿sí? Y a un 70% de la capacidad cardíaca. La fórmula que ya habíamos visto, 220 menos la edad, y esto es el 100% y debe mantenerse entre el 60 y el 80% y finalizar en un 30% del máximo en 5 minutos. Ajá. El ejercicio, bueno, aquí ya lo habíamos visto. Los riesgos que tiene hacer ejercicio van a ser hipoglicemia, porque si se va a hacer el ejercicio en ayunas, pues puede bajar, ¿verdad? La glucosa. Hiperglicemia y cetosis, acelerar la enfermedad cardiovascular si tiene ya un problema de cardiopatía isquémica, aumentar el daño en retina o en riñón. Es importante verificar el nivel de azúcar, tanto antes como después. La dieta. La dieta debe ser, ya saben ustedes, el plato del buen equilibrio o algo así, que debe ser más o menos el 50% de carbohidratos. Estoy poniendo, fíjense cómo es 50% de hidratos de carbono que den trabajo, metabolizar, por ejemplo, verduras sin almidón, como ejote, zanahoria, calabacita, brócoli, lechuga. 15% de proteína. Proteína de alto valor biológico. Por ejemplo, pechuga de pollo, por ejemplo, pescado, clara de huevo, lácteos, y grasa, ¿sí? Grasa un 35%, grasa de origen no animal, ¿verdad? De origen no animal. Sobre todo si el paciente ya tiene problema de colesterol y de triglicéridos, ¿verdad? Si no lo tiene, bueno, pues puede usar un poco, ¿verdad? Evitar
el pan, el azúcar, limitar azúcares agregados, ¿verdad? Siempre que sea posible, porque aunque el paciente, aunque por ejemplo, el uso de los edulcorantes, ¿sí? Que están tan de moda, ¿verdad? Si se le pone al café, hagan de cuenta el café así, perdón por la taza tan fea, se le pone azúcar, se le pone sabor dulce, ¿sí? Dulce, sabor en forma de edulcorante, el cuerpo no distingue si es real o no, sino el cuerpo pide más insulina. Ajá. Entonces es importante evitar, ¿verdad? El café sabe sabroso sin el sabor dulce. Grasas puede usar como aceite de oliva, aguacate o aceite de canola. Puede incluirse nueces y semillas para picar, ¿verdad? Estos ejemplos son platos, ¿verdad? Del buen servir o bueno, platos. Del buen comer. El buen comer, ajá. Y bueno, yo creo que ahí nos quedamos, doctora Reyes. Sí, yo creo que allí la invitación es a que pues hoy repasen lo de cardio, lo de neumo, mañana es su evaluación. Entonces, esto pues tiene un peso muy importante, casi un poquito más de la mitad son las tareas, pero casi la otra mitad pues son las evaluaciones que vamos haciendo en forma oral. Entonces, bueno, pues la invitación es a que se pongan a estudiar cardio y nemo, y el fin de semana pues empiecen a estudiar un poco de esto de la diabetes. Les digo, con la mentalidad, si ustedes fueran a tratar a un paciente, ¿con qué? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Por qué tal o cual fármaco le va a ayudar o no ayudar a este paciente? Entonces, bueno, pues la invitación es a que le echen muchas ganas. Hoy nos faltó Alonso, allí no estuvo de jefe, pero bueno, pues recordarles su evaluación de mañana. Conéctense por grupo, va a ser 5 minutos antes, entonces de 10 a 11, de 11 a 12 y de 12 a 13 por grupo. ¿Sale? Nos vemos mañana. Que tengan una excelente tarde. Muchas ganitas. Gracias, doctora. Igual.